Buenos días, señores estudiantes, que el Señor les bendiga en esta mañana. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema a través de este video tutorial. Antes de hacerlo, por favor, vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por nuestras vidas. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte por tu gran amor, por tu inmensa bondad y por tu misericordia. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra mente, nuestra conciencia, Señor amado, y que nos hagas acepto cada día delante de ti. Te damos gracias en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar hablando nosotros acerca de las demandas indígenas en la colonia. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que llegaron a haber tantas demandas indígenas en la colonia? ¿Cuál va a ser nuestra destreza? Determinar la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades en función de la construcción de un Estado incluyente, ¿verdad? Hoy en día la Constitución del Ecuador es una constitución incluyente. Siempre los pueblos indígenas han estado luchando y perseverando por alcanzar el respeto dentro de la sociedad en la que se encuentra. Veamos, en la colonia las demandas de los pueblos indígenas graban un torno a un mejor trato, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Cuando llegaron los españoles al territorio de lo que hoy es el continente americano, la parte sur, todas estas partes, todos los indígenas aborígenes de aquella época fueron sometidos a grandes maltratos, a fuertes trabajos, y de esta manera pues lograron eliminar casi el 90% de la población, quedando un 10%. Este pequeño 10% de población es el que se mantuvo después de que se dieron cuenta de que ya el maltrato había sido atroz, dañino para las sociedades, y de esta manera pues comenzaron a tener piedad de estas personas. Vivían en condiciones de servidumbre, negados de toda posibilidad y expresión. ¿Qué quiere decir esto? A los indígenas autóctonos de nuestro territorio, de todo lo que es América, a todas estas personas las maltrataban, las tenían de sirvientes, de esclavos, le daban golpes y maltratos a tal punto que muchos de ellos llegaron a alcanzar la muerte. Obra de esta clásica aparece un importante y reconocido escritor de aquella época, que era indígena, Felipe Guamán Poma de Ayala, indígena peruano. Este indígena peruano, dentro de un libro escrito, desarrolla cómo él avisoró, observó lo sucedido en aquel ámbito en el que él se encontraba. Dice, él aprendió a escribir porque se crió con cura. Recordemos que para aquella época la Iglesia Católica cumplió una función muy importante, que era evangelizadora. Esta función evangelizadora en la colonia logró que algunos indígenas fueran rescatados y a la vez fueran educados y enseñados el evangelio, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, con la finalidad de que ellos fueran los medios para que el evangelio también llegara a otros grupos fácilmente. Este hombre, Felipe Guamán Poma, escribió un libro titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Por qué se vio en la obligación de escribir un libro? Porque los cronistas para aquella época que ya se encontraban en nuestros territorios escribían las cosas a su conveniencia. Ellos trataban de no mencionar el maltrato o el maltrato que se le daba a los indígenas de la época. No explicaban el trabajo forzado y la servidumbre y la violación que se causó a aquellas personas. Este libro de Guamán consistía en dibujos donde era evidente el maltrato a la población indígena. Quería denunciar este caso ante el rey de España. Es necesario identificar que el rey de España en los nuevos territorios o en el nuevo continente había puesto virreyes, aquellos encargados, y los virreyes habían puesto encomenderos, habían puesto capitanías generales y habían distribuido, ¿verdad?, el territorio. Pero estas personas a su cargo hacían lo que les parecía. El rey de España, él no conocía nada de esto. Entonces, el fin de Felipe Guamán Poma de Ayala era llegar hasta España, explicarle al rey lo que se estaba viviendo y tratar de formar un tratado de paz, proponerle la paz para sus hermanos indígenas. Viajó a España, pero mientras él iba con su libro a presentárselo al rey y explicarle todo lo que él había observado, lamentablemente pues su viaje fracasó. Su barco naufragó y se perdieron todas las cosas.
murió él en el naufragio y su libro se encontró años más tarde en una biblioteca de Dinamarca. A finales del siglo XIX surgen movimientos indígenas. ¿Qué pedían estos movimientos? El fin de estos movimientos exigían, ¿verdad?, que se le eliminara el pago de los diezmos. Era un impuesto que la Iglesia Católica le había puesto a cada uno de los indígenas. Muy aparte de que los indígenas trabajaban la tierra, desarrollaban un sinnúmero de actividades, ¿verdad?, eran explotados, todavía tenían que pagar ellos de la miseria que recibían. Las consecuencias de estas protestas fueron la muerte de muchos indígenas. Obviamente que como el Estado de aquel entonces, aquellos españoles que habían fomentado la colonia, tenían un estado de maltrato, un estado de servidumbre, no iban a permitir, no iban a permitir ni a concientizar que este grupo de indígenas se rebelara. Después de ellos haber sido los dueños de esta tierra, han venido a ser, ¿qué cosa? Servidores de españoles bárbaros. También estos movimientos indígenas del siglo XIX, cuando hablamos del siglo XIX estamos hablando del siglo 1800, pidieron la eliminación de las encomiendas. Cuando nosotros hablamos del siglo XX, hablamos a partir de 1900. En el siglo XIX, esta eliminación de las encomiendas y los trabajos forzados fueron un sinnúmero de peticiones que realizaron, pero lamentablemente no fueron escuchadas. Pero esto no los dejó ahí, no los dejó de brazos cruzados. Ellos siguieron persistiendo, siguieron trabajando y desarrollando un sinnúmero de actividades con la finalidad de hacerse siempre escuchar. Es muy importante que para el siglo XIX aparece una mujer muy importante para el Ecuador, la señora Dolores Cacuango, una indígena ecuatoriana, nacida en Cayambe el 26 de octubre de 1981. Esta ecuatoriana, nacida en la ciudad de Cayambe, comienza a marcar un precedente, un antes y un después. Ella comienza a reclamar que el pueblo indígena tiene derecho. El pueblo indígena tenía que ser escuchado. A principios del siglo XX lideró las luchas por los derechos de la tierra, a la conservación y preservación de la lengua indígena, y en una de sus frases que usted va a reflexionar más tarde, ella exige que así como el sol le da a hombres y a mujeres, la educación también debe ser para ricos y para pobres y para todo el que quiera. Dolores Cacuango fue muy reconocida por su lucha dentro de los pueblos indígenas, exigiendo mantener la lengua quichua, la educación bilingüe para que sus hermanos indígenas también pudieran educarse y a la vez sean respetados. Las luchas indígenas continuaron a lo largo del siglo XX, procurando alcanzar la eliminación de las formas de explotación y dominio, así como la igualdad de los derechos, bajo la adquisición de la ciudadanía. Los que antes habían sido delegados, no tomados en cuenta, hoy en día son tomados en cuenta. En nuestro país, en el Ecuador, los pueblos indígenas tienen gran fuerza. Hace muchísimos años atrás, hace 20 años atrás, ellos sacaban presidente, colocaban presidente. Cuando el pueblo indígena no estaba de acuerdo, sus manifestaciones y todas las confederaciones se unían como un solo puño con la finalidad de luchar y no permitir el aplastamiento político por parte de un mandatario. Si usted lo recuerda, el año anterior, por las fechas del mes de octubre, hubo un paro nacional. Recordemos por el famoso decreto 812 que estableció el gobierno de Lenín Moreno. Entonces los indígenas se hicieron escuchar, se levantaron, salieron a las calles, hicieron marcha y de todo, con la finalidad de no permitir el abuso por parte de los mandatarios. ¿Cuál será su actividad, señores estudiantes? Esta actividad que usted va a realizar, primero dice reflexionar la frase, así como el sol alumbra igualito a todos, hombres o mujeres, así la educación alumbre a todos, sean ricos o pobres, amos o peones. Esta es una frase de Dolores Cacuango. ¿Qué deseaba lograr con las luchas o manifestaciones de los indígenas? Tercero, ¿qué cree usted que al mirar el desprecio de una persona indígena, usted tal vez ha observado, ha mirado cómo otras personas desprecian, tratan mal a los indígenas? ¿Qué piensa usted? Y la pregunta 4, todos deben de tenerla ya lista y resuelta.
Con esa pregunta vamos a trabajar la próxima clase a través de nuestra clase de Zoom el día viernes. Recuerde, dice investigar para la próxima clase. Cualquiera compartirá esta información. La biografía de Tránsito Amaguaña y mencione que otros grupos sociales levantaron su voz de protesta. Que el Señor les bendiga. Recuerde trabajar su guía y esta actividad debe ser enviada después de la clase de Zoom que tenemos el día viernes. Bendiciones.